No hay necesidad de fantasmas ni monstruos cuando el miedo brota directamente de la tierra. El verdadero terror habita en los campos abiertos, en los bosques antiguos, en las piedras cubiertas de musgo, en las montañas heladas, donde aún se oyen rezos que la iglesia jamás reconoció. La naturaleza, indomable y soberbia, observa en silencio, y cuando el hombre la olvida, ella responde. Hay aldeas en las que las estaciones no cambian por calendario, sino por ritos. Comunidades tan aisladas que se rigen por sus propias leyes, donde lo moderno se diluye y todo parece suspendido en una lógica ancestral. En esos lugares, el extranjero no es bienvenido y la cordura no sirve de escudo. Porque aquí no manda la razón, sino la costumbre. Los dioses del folk horror no viven en el cielo, están enterrados en los campos, camuflajados entre los árboles, y se alimentan de sacrificios, de obediencia, de miedo heredado. Aquí lo pagano no es recuerdo, es presente vivo. Es máscara, tambor, fuego en círculo. Es comunidad que protege lo suyo con uñas, cuchillos y cantos. En estas historias, el paisaje no solo es un escenario, es un personaje. La niebla no es niebla, es advertencia. El bosque no es lugar, es un testigo. La nieve no es hermosa, es inhóspita. Y lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se siente. Esa certeza de que todo está conectado por una lógica ajena a la nuestra, una lógica más vieja, más oscura y mucho más paciente. El folk horror o horror folclórico es el regreso al miedo original, el del forastero, entre los suyos, el de los rezos sin cruz, el de lo que no se nombra por respeto. En este episodio nos adentraremos en sus raíces, sus películas más impactantes y su misteriosa reaparición en el cine contemporáneo. Así que prepárate bien, porque vamos a la naturaleza, donde lo pagano y los dioses del pasado nos esperan. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del folk horror. ¿Cómo estás, mi querido Iván Quecharreina? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, muy bien. Es un tema sumamente interesante el que se va a tratar hoy. Suena a bosque, suena a sangre también, tal vez brujas. Brujas. Brujas, misterios ocultos durante miles de años. Sí, es que ese es el folk horror. El folk horror es dentro de varios libros que he leído al respecto, mencionan que es responder la pregunta, ¿qué pasaría si las costumbres y los dioses del pasado no fueran una mentira, sino fueran real, ¿no? O sea, lo pagano, ¿no? Los dioses, las leyendas del pasado, como la Llorona, como tú bien dices, las brujas, como los dioses nórdicos, cosas por el estilo que hacen que esto pues entres en el bosque y ahí sí ya te coma la bruja, mi querido Iván Quecharren. ¿A ti te ha comido la bruja? ¿Dejarías que te coma la bruja? Yo recuerdo que hay una canción de Grupo Marrano que se llamaba Me la chupó la bruja. No sé No es exactamente cierto, de qué cállate. trata, Ah, pero me recordó, ahí googleenla, a ver qué les parece. ok, y ahí nos cuentan qué opinan de Grupo Marrano. Sí, sí, sí. Es un grupo Eh, de música regional mexicana. No sé si todavía exista, pero tuvo su momento de gloria hace varios años. sí, bueno, yo hace como 20, ¿no? No, no tantos, pero sí, ya tiene un rato. Ok, ahí buscan al Grupo Marrano. Su nombre les hace totalmente honor. Y bueno, para empezar a hablar de horror folclórico, horror folclórico, bueno, folk horror, como ustedes quieran llamarlo, eh, que espero haberlo pronunciado bien, porque ya ves que luego se molesta la gente de que pronunciamos mal las cosas y dicen que les dañamos sus bellos oídos. Saludos a todos ellos que nos escuchan. Pues tenemos primero para hablar del folk horror que mencionar la triada del folk horror, donde pues si bien es un género del terror que es, vamos, lo podemos encontrar desde los inicios del cine, en el cine silente, que utilizaban ya cuestiones de contar historias con la naturaleza, o recuerdo esta película de Hashan, La brujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen, ¿no? Podemos encontrarlo, y es una película de los años 20. O sea, podemos encontrar este subgénero desde mucho tiempo atrás, pero
donde encuentran ya las características de este horror es en la llamada la tríada del folk horror, que es una serie de películas de la Inglaterra rural de finales de los años 60 y principios de los años 70. En ese momento el terror dejó de mirar hacia los castillos góticos y los vampiros de Transilvania y volvió la vista hacia sus propios suelos, es decir, los bosques, los campos, las comunidades pequeñas, las supersticiones que sobrevivían a la modernidad. Fue en ese terror fértil donde surgió lo que hoy se conoce como la Trinidad, ve cómo se conoce, está bien padre el nombre, la Trinidad profana del folk horror. Y la primera pieza de esa triada es cuando arden las brujas, el director Michael Reeves de 1968, esta película. Ahí ven ahí el protagonista, que como pueden ver es el inigualable Vincent Price. Está ambientada en la Inglaterra de la Guerra Civil. La película no tiene monstruos ni fantasmas, tiene un inquisidor real, Matthew Hopkins, interpretado por Vincent Price, que usa la religión como excusa para el poder y la violencia. Es una historia de horror humano, pero enraizada en un mundo donde lo rural y lo religioso se mezclan de forma brutal. Es una película pues muy, muy interesante de 1968 con Vincent Price, con Ian Golby, con Hilary Dewar, que nos cuenta la historia, está basada en hechos reales, de Matthew Hopkins, el cazador de brujas más importantes de Inglaterra. Viaja junto a su brutal ayudante por la campiña, prestando sus servicios donde lo llaman y aprovechándose de aquellas jovencitas acusadas de brujería que querían vivir un poco más. En uno de esos pueblos, Hopkins tortura a un párroco acusado de brujería y obtiene de su sobrina favores, pues intercambios que no debería. Pero el novio de la chica, un soldado de Cromwell, jura venganza. Y así empieza una historia muy interesante donde la mayoría de las cosas pues suceden en el exteriores. Creo que ya iba en una característica del folk horror, sucede en exteriores. Vemos sí el maltrato hacia sobre todo pues mujeres que son acusadas de brujería, y que este personaje, aprovechándose de que hay una guerra civil y de que tiene pues cierto poder, decide quién es bruja y quién no, en el personaje de Vincent Price, con esa pues voz tan potente y presencia que tenía este gran actor en los años 70. Esta película, por cierto, está basada en una novela de Roland Bassett. ¿Cómo ves? ¿Has visto Cuando las brujas arden? No, no he visto Cuando las brujas arden, pero sí hay una cosa que me evoca mucho este tipo de películas, ¿no? Que es la conexión que hay entre la sexualidad, sobre todo femenina, contra la reproducción. Es decir, pareciera que en el folk horror hay una gran cantidad de luchas por la reproducción, y el vehículo de la sexualidad femenina siempre va cargada como de esta mística de la naturaleza, pues que es propia de estar en los exteriores, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, es interesante lo que dices, porque sí, en casi todo el folk horror, e incluso en las películas que vamos a mencionar, la figura de la mujer, pues es una pieza importante, como tú bien dices, en el entendido muchas veces del hombre como abusador, ¿no? Como alguien que comete cosas deleznables contra ellas. Vamos, muchos cuentos de folk horror son historias de brujas, y entre las historias de brujas creo que hay un cierto empoderamiento, Iván. ¿Empoderamiento de qué o qué? ¿De la mujer? Es que depende, ¿no? Depende porque luego son muy morales, muy castigadoras las pelis. Ah, claro. Depende un Claro, poco de claro. la visión de la peli, bueno, de quien dirige, ¿no? Porque hay unos que en donde la liberación termina siendo un castigo, Sí, sí, ¿no? sí. Y en otras la liberación termina siendo, pues eso, libertad, ¿no? O sea, como que depende del abordaje que tiene, ¿no? Y en esta triada, ¿cuál es el abordaje que hay? En esta triada, fíjate, es lo que mencionábamos, o sea, en los años 50, más o menos, bueno, a finales de los años 50 se empezó la Hammer, esta productora importante de cine de terror inglesa, pues utilizó todas estas historias góticas que ya había mostrado
la Universal en los años 30, me refiero a Drácula, a Frankenstein, al hombre invisible, al hombre lobo, a la momia. Y lo que hace la Hammer en los años 50 es darle otro contexto un tanto más erótico, es a color, ya nos muestra la sangre. Por darte un ejemplo, recordarás a Bela Lugosi cuando estaba pues bien peinadito en esa película de Tom Browning y nunca se despeina. Ya en la que hacen La Hammer, que es El horror de Drácula, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Christopher Lee, ya vemos ahora sí a Drácula despeinado y demás, pero que tienen estas tres películas, esta triada que vamos a mencionar, es que ya se salen como de estas historias góticas, se salen de los castillos, se salen de cosas de monstruos góticos o fantasmas para mostrarnos el terror en la naturaleza o el propio terror del ser humano. Y por eso casi todas son pues filmadas o las escenas más fuertes son filmadas en exteriores. Si bien es una buena pregunta, Iván, porque esta primera película, Cuando las brujas arden, no es tanto folk horror, sí es una de las primeras que empieza eso, a dejar afuera como los castillos, los vampiros, los fantasmas y demás, y se va a la Inquisición y nos muestra cómo las quemaban vivas, cómo las maltrataban, y mucho esto tiene que ver en exteriores, en naturalezas y en la figura de la mujer, como hemos comentado. Entonces el eje de esta triada es eso, el rompimiento que hay de un cine gótico, fantasmal, hacia uno que va mucho más hacia la naturaleza. Entonces, aquí, o sea, con esta primer película, pues más bien es una ruptura, pero, o sea, te digo, no la he visto, pero entiendo entonces que la ruptura también va hacia un enfoque más fresco sobre la figura femenina, ¿no? Esa creo que es la gran innovación que te va a presentar, entonces. Sí, así es. Y una figura femenina, lo que pasa es que la Hammer después empieza a hacer muchas películas donde explotan el erotismo en su cine, ¿no? O sea, incluso hay una película que es Frankenstein, el doctor Frankenstein crea una mujer de la Hammer, que bueno, ustedes ya se imaginarán hacia dónde va, o hay una trilogía dentro de la Hammer que se basa en esta famosa novela corta de Carmila, no sé si la has oído, que nos habla de esta vampira lésbica, ¿no? Y esa trilogía, Karstein, si no mal recuerdo, se llama, iba a decir Kardashian, pero esa es otra trilogía, Karstein, pues explota eso, el tema lésbico en el vampirismo. Entonces, bueno, estas películas se van por otro lado, totalmente por otro lado, y creo que sí es unas películas de rompimiento, por eso le han llamado como la trilogía del folk horror, ¿no? La triada profana del folk horror. Y dentro de ellas está, creo que una película que sí ya es folk horror totalmente, que incluso ve la imagen, se va a parecer mucho a una película que pues es muy popular dentro del folk horror y que una corona que utilizan muchas personas que van a festivales, sobre todo al Corona Capital, donde yo digo que están haciendo cosas de folk horror. Y me refiero, aquí lo pueden ver, a la película La piel de Satán, una maravillosa película. Aquí sí hay cosas sobrenaturales, pero bueno, es el diablo, también es el diablo que hace como una suerte de posesión a unas adolescentes. Y La piel de Satán está dirigido por Pierre Haggard, es una película de 1971, ya se adentra en lo pagano y lo demoníaco. En el pueblo del siglo XVIII, los jóvenes empiezan a comportarse de forma extraña tras descubrir una calavera enterrada en el campo. Es una historia de posesión colectiva, pero también de represión, de miedo a lo natural, de lo que ocurre cuando se destapan los restos de lo que fue enterrado, lo que hablábamos al principio en la introducción, pero nunca olvidado. Esta película de La piel de Satán está protagonizada por Patrick Wilmark, por Linda Hayden, por Wendy Padbury, una cinta que nos cuenta cómo unos niños juegan en los campos que rodean su pueblo y se encuentran con unos extraños restos que se asemejan a una garra. El juez local se hace cargo de investigar su procedencia. Al poco de iniciar la investigación, la garra desaparece y una extraña locura se adueña de los habitantes del pueblo. Los niños, bajo las órdenes de la siniestra
Angel Blake, empiezan a participar en rituales donde los más jóvenes y puros son mutilados y sacrificados. Imagínate, y vemos unas escenas así un poco explícitas de mutilación. Solo el juez podrá exorcizar las fuerzas demoníacas que están destrozando su comunidad. Es decir, encuentran una garra en el campo, Iván, y una garra que está como haciendo esta posesión colectiva, y crean una suerte como de secta. También va muy acompañado de cuestiones sectarias, ¿no? Esta parte, y de cómo hay una escena donde incluso pues abusan de una chica que no quiere entrar como a esta secta, y todos que van a, a a clases de catolicismo dejan de ir, hay una chica que empieza a seducir a un padre, todo esto con la naturaleza como testigo, como la naturaleza como un personaje más. Aquí lo podemos ver, cómo se empiezan a poner todos con estas coronas vamos, coronas de flores en la cabeza, mi buenidad. Una película fuerte, una película interesante, pero pues que también nos habla de esto, de lo pagano, de lo que hubiera pasado si los dioses pasados, si fueran verdad, y que una película que lucha contra las leyes del catolicismo en este pueblo inglés que nos narran del siglo XVII. Lo que estabas comentando acerca de esta película, me parece que hay que remarcar una cosa muy interesante, que es la doble moneda de la tradición. O sea, las tradiciones tienen esas dos caras de la moneda. Una cara muy colectiva que une, y por otra parte una colectiva que oprime. O sea, tiene las dos caras todo el tiempo, ¿no? Y esta película sí la vi, y fíjate que más que considerarla como una militante de como que dejen de ser católicos, más bien es una mirada en donde está esto que conocemos como el animismo, ¿no? O sea, si yo me conecto con la naturaleza, pues no necesito intermediarios, ¿no? No necesito alguien que me diga, no, tienes que hacer esto o lo otro. Como que este rollo del animismo naturalista, o sea, ya después va a evolucionar y se va a volver como este rollo de los hippies y así, pero Di tu frase, por favor. ¿Cuál? ¿De qué? La de los hippies. No, pero en esta ocasión no les voy a tirar a los hippies. De hecho, yo tuve mi época en donde yo era bastante hippie. Ajá. Luego de ahí me bañé y ya no fui hippie. Entonces, lo que quiero decir es que esta doble mirada que tienen las costumbres y las tradiciones es muy interesante de ver cuando como que se profundiza, ¿no? No cuando se queda nada más como en esta parte de, satánicos malos, cristianos buenos, satánicos malos, sino que se ve cómo se va entrelazando esas dos partes en esta. Y eso creo que es lo que más me gusta de esta peli, porque es profunda, o sea, sí te deja reflexionando 2, 3 cosas, ¿no? Más allá bueno, que tiene la intención como de asustarte, como de generarte incertidumbre. Claro, generarte incertidumbre en cuanto estés en el bosque y veas a unas personas pues con coronas en la cabeza, corre. Y más si estás en el ceremonio, como tú bien dices, ¿no? Sí, eso fue horror de loco. Sí. Ya que los encarcelen a todos, ni modo. Totalmente, ¿no? Y que se cancele, ¿no? Para siempre. No, cancelado ya está, pero le van a poner otro nombre. No, que respondan. Sería folk horror cuando, por ejemplo, a la presidenta le ponen todas estas partes como de coronas y cosas de naturaleza. No creo, o sea, bueno, ya a lo mejor nos desviamos un poco, pero aquí en México no estoy seguro si hay como una cadena de folk horror en el cine, o creo que no hay tanto de eso, ¿no? Lo vamos a comentar, preparé algo al final de mencionar algo del cine mexicano. Va. Pero sí, y bueno, la última de la trilogía, bueno, de la triada, como ustedes también quieran llamarle, pues es una película que le han llamado la película
el ciudadano Kane del cine de terror. Hasta ese punto le han llamado a esta película. Una de las mejores películas de terror de la historia y la que podemos encontrar como en verdad las bases y donde van a salir las características del folk horror. Y es The Wicker Man, ¿no? El hombre de mimbre, ¿no? Esta película con Christopher Lee, ¿no? Una gran cinta que pues si no la han visto, pues bueno, las otras también, aquí les pondremos en los comentarios donde las pueden ver. Y The Wicker Man, esta película dirigida por Robin Hardy en 1973, probablemente la película más influyente de este subgénero y quizá la más influyente, no probablemente, la más influyente. Un policía llega a una isla para investigar la desaparición de una niña, lo que encuentra es una comunidad que adora al sol, a los ciclos de la tierra, a los antiguos dioses, y cuando intenta imponer su fe y su lógica, el precio que paga es devastador. Aquí el horror está en descubrir que el monstruo es la colectividad. Y bueno, esta cinta de El hombre de mimbre, así le pusieron también, basada en una novela de David Pinter, está protagonizada por Edward Woodward, por Christopher Lee, por Britt Ekland, por Diane Cilento, Ingrid Pitt, que era en su momento pues una importante actriz, que se hizo una actriz como de culto, y pues nos cuenta esta historia de cómo un policía de Scotland Yard, que me encanta cómo empieza la película, porque empieza él en la iglesia tomando la comunión, se ve que es sumamente recto, que vamos, muy hermético en cuanto a su religión, la católica, y recibe una carta de que en una pequeña isla, pues una niña ha desaparecido, él va en su bote, bueno, más bien en su barco, llega a la isla y pues se encuentra con un pueblo que él no entiende como sus tradiciones, ¿no? Donde en la taberna empiezan a cantar canciones sobre la sexualidad, sobre la hija del tabernero, ve que en la noche todos tienen orgías, en la escuela los niños aprenden unas canciones sobre órganos sexuales, incluso están haciendo como un festival al pene, si no mal recuerdo, y pues para él todo eso es un sacrilegio, ¿no? Eso va en contra de las leyes naturales y que pues está convencido de que la niña está ahí y que empieza su investigación hasta que pues descubre que todo este mundo, que también es un mundo de sectas, lo hablamos en las sectas, incluso recuerdo que tú decías, Iván, pues, ¿qué tiene de malo? Invítenme a este lugar. Pues está comandado por el papel que hace Christopher Lee, un como Lord, creo que es Lord Summarize, y que pues tiene esta comunidad como sectaria que pues hace o busca tener una buena cosecha. Entonces ahí está, no quisiera espolearles, pero bueno, ya seguramente muchos saben qué es lo que sucede en The Wicker Man, pero esta es la película, pues yo diría básica para entender el folk horror. Las otras dos empiezan como, empiezan así poquito, hasta que llega esta y explota ¡pras! El folk horror. Así es, y bueno, para no repetirme, como decías con la vez pasada, pues aquí vamos a ver una película que sobre todo, pues va a chocar en su momento con los discursos que tienen que ver con los valores en que se cría Occidente, que básicamente son los cristianos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si tú un momento dejas tus gafas de cuando te bautizaron, te llevaron a la iglesia y ves esta película, pues dices, pues ellos viven a todo dar, ¿no? Que eso lo vamos a ver en otro tipo de folk horror, con otras culturas, que si tú te quitas tantito tus gafas que ya traes de tu crianza de cierta forma, pues entonces dices, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, no te choca justamente porque pues nosotros crecimos de cierta forma, ¿no? Más allá de decir que moralmente está bien o está mal, ¿no? Claro, es como llegar a otra sociedad y de repente ver sus costumbres y decir, ay, qué salvajes, ¿no? Cuando pues en realidad pues incluso quizá no están haciendo nada malo, aunque bueno, en esta película sí.
Ujú. ¿no? Al final. Entonces está The Wicker Man, que tiene un remake, no sé si lo has visto. Sí, con Este, Cage, ¿no? Nicolas Cage. con Nicolas Cage, sí. ¿Lo has visto? ¿Te Sí, gustó? no, ¿No? no, se me hace aburrido. O sea, Ok. es que creo que la primera lo que tiene es su frescura sesentera y esta como versión noventera, no es de mi gusto, la verdad. O sea, Nicolas Cage es un buen actor, pero creo que incluso en ese momento, pues no destacó mucho, la verdad. Sí se me hace bastante olvidable el remake de The Wicker Man. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que me fui por ahí, ¿verdad? ¿O pasó Ey, algo? No sé qué pasó. A ver, déjame ver. Ahí ahí está. está. No, no sé qué había pasado. Es el folk horror. Ah, otra vez. A ver, ahí está. Ahí está, listo. Y bueno, estas tres películas se llaman la tríada del folk horror, pero cuando salieron no fueron pensadas como parte de un subgénero en su momento. O sea, no se pensó eso. Lo que se imaginó es que funcionó como esta parte de mostrar cosas en el exterior, en exteriores, y funcionó y las repitieron, ¿no? Incluso hay más películas iguales o con este estilo en los años 60 y 70. El término fue recién en el 2010 en el documental que se llama Historia del Horror, donde Mark Gatiss habla, este documental de la BBC, un periodista, historiador, crítico que es Mark Gatiss, agrupa estas películas y las define formalmente como el término de folk horror o horror folclórico, pero los elementos están ahí desde siempre y podemos encontrar lo que es el aislamiento, lo ancestral, lo ritual y lo rural. Yo pondría eso, o sea, en el folk horror siempre vamos a encontrar cosas de aislamiento, ¿no? Cosas de lo ancestral, lo que eran rituales antaños y lo rural. El folk horror puede ser en lo rural. Y si bien ahorita es de Inglaterra, el folk horror puede ser, hay películas de folk horror japonesas en su idiosincrasia, hay buen folk horror también de nórdico, donde están las montañas heladas y demás, y cosas así. O sea, también hay que entender al folk horror de acuerdo pues a la ambientación y a la cultura que está retratando, ¿no? Porque podemos encontrar folk horror incluso en el agua, ¿no? Entonces, pero estas características, pues, empiezan con Margatis, que encuentra en estas tres películas de los años 60 y 70 en Inglaterra, y así empieza, pues, las características como del folk horror, que, pues, primero está como la importancia del paisaje. Se presentan como lugares rurales, aislados, pueden ser bosques, selvas, desiertos, islas, playas, hielo, nieve, no sé, el campo de trigo que ves por tu ventana, mi querido Iván Quecha, todo eso puede ser folk horror. Maíz, yo sé, maíz, no de Maíz, trigo. discúlpame, maíz. Entonces está el paisaje y estos lugares rurales aislados, mi Iván Quecha. Oye, ¿Cómo pero ves? ¿cuáles eran las tres características que dijiste? Son cuatro: el aislamiento, lo Aislamiento, ancestral, ancestral, lo ritual y lo ajá, rural. lo rural. Sí, o sea, porque yo estaba pensando, sí, justamente lo que dijiste, bueno, pues es que folk, o sea, la palabra folk en el fondo significa como persona, Uh -huh. ¿no? O sea, o pueblo, o O personas, folclor, ¿no? ¿no? Folclórico, ¿no sería? Ajá. O sea, sí, pero a lo que me refiero es que folk Mm, en general va a referirse a cómo se comportan las personas. Y uh eso -huh. va a ser en donde vayas, ¿no? O Sí, sea, justo. lo que le da el sentido a esto es el horror. Uh O sea, -huh. porque, por ejemplo, si yo hago un folk horror aquí en mi rancho, pues entonces se va a tratar a lo mejor de que estamos aislados y solo comemos elotes, Uh ¿no? -huh. Y de pronto la gente empieza a desaparecer y los encontramos vueltos elotes o envueltos en las hojas de maíz, ¿no? Y entonces ya buscamos y nos damos cuenta que forma parte de un ritual de hace 4500 años. Estaría Este, bien padre. ¿No? O No sea, que te conviertas en un elote. O bueno, no sé, porque no, me sí, podrías dar claro. muchos elotes. Eso Es soy que yo espantoso. Olvídalo. lo que yo digo es, si te quitas tus gafas de, de, de,
pues sí, pues como de la religión dominante, porque yo también pienso que eso va a pasar en otros países y en otros lugares fuera Ujú, de la cultura católica judío, sí. abramática, ¿no? O sea, si tú vas a India o Pakistán, que ahorita están en guerra, por ejemplo, o sea, para los musulmanes, la Ujú, cultura de la India o la religión hindú ujú, va a ser el folk horror. claro, Para ellos y para los de India va a ser al revés, una película de folk horror va a incluir elementos de la cultura musulmán, ¿no? Y de la religión, justo. etcétera, ¿no? Entonces, como que lo que tiene bonito el concepto es que es amplio, habla acerca de las costumbres humanas y bueno, los 4 elementos que mencionaste pues están en todo el mundo, ¿no? Eso Justo. es lo chido que puedes como adaptarlo a cada región según lo que quieras hacer. Por eso yo creo que muchas películas tienen como guiños de folk horror, pero al no cumplir con estas características y sobre todo que sea en lo rural, o sea, una película citadina que utilizara esto no sería tan folk horror, ¿sí me explico? O sea, sí creo que tendría que ser en la rural, en la naturaleza, en el bosque. Este, Acabo de ver una película que aborda eso, ajá. que está bien caca, pero, o sea, tiene los elementos, o sea, este es un urban folk horror, que Vamos a poner eso, vamos a poner ese término. es la película La de Canina, con esta, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita me acuerdo. Amy Adams, Ajá. sale Amy Adams. Ah, ¿qué tal está? Yo la quería ver. Yo la vi con muchas expectativas, pero Pues es hablaba muy bien, ¿no? ¿No? pues es una película muy regular porque como que tiene elementitos de terror, Ok. este, es de una mamá que está muy saturada porque tiene un hijo, Ujú. y la solución, o sea, es que la historia está medio estúpida, o sea, porque, o sea, es muy incoherente todo lo que presentan porque se supone que es un alegato a favor de la maternidad Ujú. y no se va a entender mi idea por lo que voy a hacer un spoiler, ni modo. Y la, Spoiler alert. y la solución que encuentra ella para vivir mejor su maternidad Ujú. es divorciarse de su esposo. Cuando su esposo toda la película le dice, Ok. yo te ayudo, güey, a ver cómo nos repartimos, a ver qué hacemos. Pero como que trata de ser muy introspectiva, justo como lo que decías de la tradicional, de no sé qué, y termina como siendo muy confusa. O sea, Ok. como que el mensaje no está tan claro, como que se trata de hacer bolas, como que no termina de ser una película que a lo mejor te diga, mejor no tengas hijos, o no termina siendo una película, disfruta a tus hijos. O Ok. sea, trata de conciliar las dos y eso no me gustó. No toma un lado, claro, ¿no? Pues tiene como su Ok. lado, o sea, su lado es hombre malo, mujer buena, niño problema, solución divorcio. Ese es el Ya. eje central. Pero al final también termina siendo como, o tratando de decir, no, está chido tener hijos, pero no está chido. O sea, como que no termina de cuajar su idea, ¿no? Ya. Entonces, Amy Adams sale increíble, No es una gran actriz, es una gran ¿no? actriz. Te digo, también luego trata como de ser un poco de comedia, trata de ser un poco de terror, hablan acerca de tradición, o sea, como que tiene todos estos elementos de folk horror, pero pasa en un suburbio Ujú. y está, o sea, como que la historia no está muy bien contada, como que no se atrevieron tanto a decir, ¿saben qué? No tengan hijos, pero tampoco se dijeron, bueno, pues la maternidad está chida. O sea, terminas como Ujú. diciendo, ah, bueno, pues son pedos de señora y ya, ¿no? O Ok. sea, como que no tiene mucha cartita, ¿no? Ahí si Oye, ustedes la vieran, comenten, ¿no? ¿Qué les claro, parece? aquí pongan sus comentarios, pongan like, por favor, síganos, por favor, sí, sí, son muy, muy amables. Oye, ¿dónde la viste? Está en Disney Plus. Ok, Disney Plus. igual me la aviento, aunque ya como lo dijiste, no, ya no me dieron Ah, tantas más o ganas. menos, sí, no es tanto, pero bueno.
Bueno, mira, entonces está primero la importancia del paisaje, lugares rurales aislados. También está el aislamiento, pero el aislamiento físico-mental de los, y pongo entre comillas, villanos, pues tienen otro sistema de creencias que se sale de los parámetros de una sociedad, lo que ya habías comentado, ¿no? Creo que esa es una característica muy importante. Este aislamiento físico-mental de los villanos que se salen de los parámetros de lo que podremos creer que es correcto, ¿no? Otra de las características son elementos sobrenaturales o reales relacionados con lo pagano o rituales ancestrales, que pueden ser la brujería, el chamanismo aquí en México, el sintoísmo, ¿no? En Asia, sacrificios humanos o cuestiones sectarias, ¿no? O sea, todas estas partes de cosas ancestrales, ¿no? Lo que también pues mencionabas ahorita con el ejemplo de la India, ¿no? Incluso en su religión, que sería el hindú, si estoy bien, ¿verdad? Que pues Sí. ahí y todos sus rituales, imagínate en un lugar aislado, en el bosque y viendo todo esto, pues vas a sentir evidentemente horror, ¿no? Entonces creo que eso también está buenísimo de este tema. Es diverso, pues cada cinta de folk horror, y eso lo hablábamos ya, depende de las leyendas y mitos primigenios de cada región. O sea, cada región va a tener su folk horror, ¿no? Como te decía, hay unas películas nórdicas, por aquí incluso les voy a poner una lista de películas nórdicas para que las vean en los comentarios. Buenísima, donde el folk horror, Iván, es en el hielo, en cuestiones heladas, en la nieve, ¿no? Que se me hacen buenísimas, o sea, porque muchas veces tenemos como este pensamiento de que el folk horror es en el bosque, ¿no? O puede ser en el desierto, o cosas así, pero no, también en el hielo. También puede ser en el hielo con leyendas, de nórdicas. Ahorita se me vino una, por ejemplo, no sé si has visto esta película Lam, no recuerdo el director, Sí. de esta con Noomi Rapaz que busca ser madre y de repente descubre que una de sus ovejas tuvo un hijo mitad niño, mitad con la cabeza de una oveja. Ese es folk horror, un folk horror nórdico que está entre el bosque, pero también en cuestiones heladas, ¿no? Esa buena Esta película de película Lam. me gustó, pero siento que fue estafa el tráiler. O sea, ¿Por como qué? que tú ves el tráiler y te promete como algo mucho más horroroso de lo que es. O sea, porque al final Te la entiendo. película es más de suspenso, es más como psicológico, thriller y eso. Incluso más contemplativa, ¿no? El tráiler Ajá. es como trepidente y Y la el película tráiler es, tú imaginas como un sí, borrego sí, sí. humano asesino y pues no, Sí, sí, no es eso, no no es pasa. eso, no es eso. Pero Pero sí sí está tiene, buena, es buena peli. sí, a mí me encanta esa película. Y bueno, como último, como espectador, destruye nuestra falsa seguridad. Y aquí me encanta esta parte. Como espectador, destruye nuestra falsa seguridad sobre el control de nuestro entorno, ¿no? Porque no tenemos el control de nuestro entorno. Todo se sale de nuestras manos y bueno, pues pueden suceder cosas terribles. Y dentro del folk horror, pues si bien hubo, según varios historiadores, analistas, también les pasaré un par de libros que los pondré con mucho gusto en los comentarios, pues mencionan que durante décadas el folk horror quedó dormido, como esas leyendas que solo se cuentan en voz baja, el cine de terror se volvió hacia lo urbano, lo psicológico, lo tecnológico, mucho en esta parte como de incluso el cyberpunk o cosas de ciencia ficción con horror, pero en los últimos años algo se movió bajo la superficie, la ansiedad contemporánea, ecología, espiritual, social, empezó a buscar símbolos más primitivos y ahí fue donde este terror volvió a brotar como una semilla antigua que nunca se extinguió del todo. Y estamos hablando del folclore contemporáneo, que creo que son dos películas básicas, Iván, que creo que pues, es importante hablarlo porque regresaron, o más bien hicieron que este subgénero se pusiera, sí, de moda, creo que el término sería de moda, ¿no? Y una es inigualablemente The Witch, esta película o La Bruja de Robert Eggers de 2015, ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, muestra una familia puritana exiliada en el borde del bosque. Poco a poco la naturaleza les responde con hostilidad y el miedo a lo pagano lo consume desde adentro.
pero La Bruja no es solo una historia de brujas, es una meditación sobre el aislamiento, el fanatismo religioso y el deseo femenino como transgresión. Eggers filmó en luz natural, con lenguaje arcaico, y creó un universo donde lo pagano no es maldad, sino libertad. ¿No? Esto, bueno, pues es una apreciación evidentemente mía en esta buena película de fanatismo. Vemos el aislamiento, vemos esta parte de lo ancestral, lo ritual, lo rural, y la bruja como esta parte de lo pagano, ¿no? En esta pues familia con muchos hijos que van perdiendo poco a poco, y donde tienen una de las escenas que a mí me espantó muchísimo, que es ver a los niños jugar con una cabra. Y también el final, que para mí es cine tremendo, y donde el propio Robert Eggers mencionó que pasó años y años, no recuerdo bien la cantidad, pero sí fueron muchos años, investigando para que la película pues tuviera una precisión histórica, si bien eso tampoco es el cine, pero sí lo buscó Robert Eggers, y eso se aplaude, se nota en los detalles de la película, y esta cinta como que volvió popular, te digo, al género del folk horror. Pues yo creo que lo volvió polémico. O ¿Por sea, qué polémico? porque eso ya lo he visto siempre que se habla de esta película, siempre que se habla de The Witch, se hablan de dos cosas, que ¿cómo se llama? Es Robert Eggers. Robert Eggers es tremendo pretencioso, Ay, ya lo estoy viendo, y lo segundo es que esta ¿tú crees película, pretencioso, pero tú lo crees? no, a mí me gusta, o sea, y a ver, para mí pretencioso no tiene tanto que ver con el cine, sino con la persona. Pienso Ok. que es una categoría que se le asigna a la gente que es algo muy contemporáneo. O sea, cuando hablamos de cine pretencioso, hablamos de acceso a Internet. Ves una película, Ok. ves una película y ves al director siendo mamador, y, ok, ahí sí es pretencioso. Pero Más no, en su contexto ajá, real, ¿no? Un sí, poco. más de lo que hay alrededor y las Ok. declaraciones y incluso la actitud, la personalidad de quien dirige o posproduce o quien sea. De Iñárritu no vas a estar hablando. De Ajá, o Iñárritu sea, no por vas a ejemplo, estar a hablando. él lo dices, no mames, ese güey es súper pretencioso, porque Ah, sí le criticaron su película, ¿cómo se llama esta? La de de los Bardo. noticieros. Bardo, y dice, si yo fuera finlandés nadie me diría nada. Ay, güey, no es cierto, nada más te mamaste y ya. O sea, No, y cuando salió Bardo estaba con su pulserita, ¿no te acuerdas? O con su talismán, no me acuerdo, y decía Ingmar Bergman, ¿me estás hablando, Ingmar Bergman? está aquí, me Bergman. está hablando. Aquí me está hablando Bergman. No sé si estaba bromeando, si estaba siendo irónico o si estaba siendo verdadero. No he visto la entrevista completa, entonces no No, puedo es que a eso me refiero, decir no. nada. Si yo veo ese video, no voy a decir es pretencioso, pero si veo 10 videos de Iñárritu mame y mame y mame, pues ya le puedo decir, ¿sabes qué? Este güey es un director pretencioso, Ok, porque está ya mame y mame y entiendo mame. tu punto, O entiendo sea, tu punto. no le podrías decir a alguien pretencioso, por ejemplo, desde una película de los 70s, Ujú, leíste la entrevista de un director de una revista y punto, ¿no? O sea, claro, no hay esa correlación, sino que el acceso a Internet y nutrirte más de lo que hay alrededor de la película, ver quién la hizo, cómo la hizo, qué declaró, qué piensa, ahí sí ya te da, ¿no? ok. Y yo particularmente pienso que Robert Eggers no es una persona así, he leído un par de No, cosas con él, he visto unos videos y creo que más bien sí cree mucho en lo que hace, o sí, sea, sí, sí. sí le mete como mucha intencionalidad y no está mame y mame como Iñárritu, ¿no? Que él Ujú. también es muy bueno, o sea, a mí me gustan sus A ver, películas. a mí me gustó Bardo, y me gustó Sí. por payasa, por retratar a una persona mamona. Bueno, pues ahí Este, está. y creo que hay que entenderla en ese punto, ¿no? Que no está haciendo, que no se está mostrando como alguien que tiene dinero y diciendo, ay, sí, soy buena ondita, ¿no? No, si nos está Ajá. mostrando, pues, su parte, pues, payasa, mamona. Y creo que eso también, pues, se puede retratar y de ahí criticar, evidentemente. Pues sí, es que justo de ahí viene, o sea, mm, una vez más, ya los he citado muchas veces, pero es que rematan al cine los Tigres del Norte, ¿no? Como Sin, siempre. sin talento no busques grandeza porque nunca la vas a tener. Ahí Hay está. quien tiene talento
y va a obtener la grandeza incluso siendo mamador. Justo. Y hay quien es mamador pero sin talento, que es el peor de los casos, ¿no? Que lo puedes ver así muy cabrón, ¿no? Entonces, eso es ser pretencioso. Pero bueno, ese es uno. Y el segundo concepto que siempre yo he visto, porque yo ni he posteado de esto en redes sociales, pero yo veo ahí los posts que ponen, sea Claro. Twitter, Facebook, TikTok, siempre que hablan de esta película, traen el pedo de que salió cuando estaba de moda el Me Too. Entonces, esta película la cargan mucho con el rollo de que es una película de que da bien. ¿Por qué? Porque ¿A poco? ¿Sí? sí, ¿Sí dicen eso? sí, que es una Pues película no, porque es bueno, perdón. que ensalza mucho a las mujeres, que pone a los hombres como idiotas, o sea, que es muy maniquea, pero la ponen justamente porque estaba de moda, ¿sí me explico? Entonces, a mí no me lo parece, a mí me parece incluso un discurso muy interesante, porque va desenmarañando como ciertos pensamientos muy irracionales, pero siempre que hablamos de esta película son dos puntos que yo veo, siempre, siempre, siempre. Entonces, usted que nos está viendo y que quiera comentar, abone a la conversación, Totalmente. profundizando a lo mejor en esos puntos, a lo mejor usted piensa eso, pero no nada más lo ponga de, yo creo que está de queda bien y también creo que es mamador. No, que nos pongan, sus Hágale, comentarios, o que nos pongan sus comentarios son muy sesgados. Pues evidentemente van a estar sesgados, por eso son comentarios. El chiste es que debatan con nosotros con sus comentarios, que seguramente también van a ser sesgados. Entonces, como bien dice Quecha, pónganlo, debatan con sí, pues es que, comentarios, con argumentos. pero es que ahorita es una oportunidad de profundizarlo, porque siempre se discute lo mismo, es como cuando hablan de Superman, y hay tres cabrones siempre con el tema de, no, pues estaba mejor Snyder. Sí, güey, o sea, ya sé que te mama Snyder, ya sé que vas a estar en eso, pero está la oportunidad de que puedas proponer un ángulo mejor, más comentario. Un por qué estaba mejor algo más Snyder. chido, ¿no? Sí. Totalmente. Y bueno, otra película que evidentemente hay que comentar, porque tengo que son dos, Iván, es esta, ¿no? Midsommar. Esta cinta, pues de el que ya también la hemos comentado en sectas de Ari Aster de 2019, pues una de las películas más controversiales del cine reciente. Aquí el horror no se oculta en la oscuridad, sino que ocurre bajo la luz del sol del verano sueco. Una comunidad aparentemente pacífica esconde rituales brutales, todos justificados por una cosmovisión ancestral. Lo más perturbador no es la violencia, sino el hecho de que todo tiene sentido dentro de ese sistema, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Mucho. Es una utopía para unos y una trampa para otros. Aster reinterpreta el folk horror como una terapia extrema. El duelo se convierte en sacrificio, la pérdida en integración, ¿no? Creo que es una película muy interesante, y otra vez ve la coronita como veíamos en La piel de Satán. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, chicos. No hay Bueno, nada. es que esa coronita es lo que platicábamos de inicio, que es la relación. Es que si lo vemos, vuelvo con la palabra folk. ¿Cómo se obtienen más folks? A través del sex with females. O sea, si quieres más personas, a fuerzas necesitas pasar por la sexualidad femenina. Y eso se ve en las coronas. Esas coronas son todo el tiempo un símbolo de fertilidad. Pero también esa fertilidad trae sus cositas. Si nos clavamos en eso, por esa razón es que cuando crucifican a Jesús le ponen una corona de espinas, porque ahí ya se está simbolizando a la muerte. No a la vida, que cuando se ponen flores, fertilidad, espinas, estás muerto. Entonces, qué buen comentario, Iván. Qué buen comentario. Ahora denle like, síganos y suscríbanse. Y bueno, fíjate que pues ya últimamente se ha hecho mucho folk horror,
pero quise poner en este caso una película pues de Centroamérica, una película de Centroamérica que fíjate que tiene algo de folk horror, pero también, o sea, está dentro de lo citadino, pero está por cómo muestra esta parte del aislamiento, lo rural y sobre todo en la mención de La Llorona. ¿No? Es esta película de La Llorona, una cinta del 2019 de Jairo Bustamante, una película de Guatemala que mezcla la leyenda maya con el juicio a un dictador en Guatemala, el mito popular de la mujer que llora por sus hijos toma una nueva forma, la de un espíritu de justicia ancestral que emerge en un contexto profundamente político. La película se basa en hechos reales, el juicio al general Efraín Ríos Montt, dictador guatemalteco responsable del genocidio contra la población maya Ixil durante los años más sangrientos de la guerra civil en ese país, en 1960 a 1996. Bustamante transforma este episodio oscuro en una pesadilla silenciosa donde la casa del dictador, una prisión de lujo rodeada de protestas, se convierte en el escenario de lo sobrenatural. La Llorona ya no es solo una figura de pena, es la encarnación del dolor colectivo, de las madres que perdieron a sus hijos y del espíritu de una tierra que no olvida. Así el folk horror en esta película no viene de la tradición inventada, sino del trauma real, lo ancestral como memoria vivo, lo mágico como denuncia, ¿no? Si bien tiene estas características, creo que esta película le da como un giro al propio folk horror para mostrar inclusive como al ser ancestral que sería la Llorona, que por cierto es una pues quizá la leyenda más importante de México, pero también de Centroamérica y de varias partes de Latinoamérica, y aquí la muestra para, con el folk horror, el aislamiento, en muchas escenas en lo rural, mostrarnos pues las atrocidades de este dictador guatemalteco que mató y asesinó a muchos mayas de su país, Iván. Pues esta película creo que, o sea, para no tratar de decir lo mismo de lo que hemos venido comentando, el giro que se le da es refrescante, ¿no? Y justamente eso es lo que se agradece luego es el giro, de, sí, sí, sí. de estos temas que luego pueden llegar a ser tan sobados, ¿no? O sea, cuando ya le dan una visión fresca, que generalmente y en América Latina tiene que ver con temas o traumas sociales históricos. Sí, En claro. este caso es en una dictadura. En Argentina también hacen lo mismo. Por ejemplo, con lo que acaba de pasar de la serie del Eternauta, es una expresión más o menos similar, ¿no? Esas son las características que puede haber en América Latina, ¿no? Luego también lo podemos ver un poco en el cine brasileño, tiene mucho cine de terror que también milita lo político. Justo, y que Entonces, utiliza muchas cosas de folk horror, por cierto. Ajá. ajá, entonces como que esa parte es como refrescante, digamos, para poder exportarlo en el mundo. Y a mí me recuerda mucho una película que está muy interesante, que es una película de Tailandia que vi no hace unos días, en donde se habla acerca se me acaba de olvidar cómo se llama, a ver si alguien me puede poner el nombre, porque pues no hablo mucho tailandés, ¿verdad? Pero ¿De qué trata? trataba de una muchacha que perdía a su familia y se iba como de asistente, ama de casa, asistente de todo. Se va, conforme se va enamorando del dueño de la casa, que es un muchacho también, con su mamá viejita, le va creciendo una maldición, o sea, como que está el amor y la maldición, pero no recuerdo cómo se llama. O sea, no estaba tan buena tampoco, o sea, tampoco es que sea, uff, pero lo que sí se reconoce es que de cada cultura puedes ver cómo se ven sus preocupaciones. Bueno, en este caso es de cada país, ¿no? Que en este caso lo retratan muy bonito de esta forma. Bueno, no bonito, sino estéticamente y de forma cinematográfica, ¿no? Sí. Entonces sí vale mucho la pena. Tiene todos los elementos. No, o sea, no va a haber nada nuevo bajo el sol en esos términos de ejecución del folk horror, pero sí está bien padre ver cómo se aplica a cada región o país o continente, etcétera, ¿no? Eso está chido. Habrá que buscar esa película, pero ahorita que decías de Tailandia, ¿sabes cuál otra? La Medium. La Medium, esa también. De Que esta, Tailandia.
esa también es otro caso de tráiler engañoso. Engañoso, totalmente, fue muy engañoso. No, Es, y sabes qué, de publicidad engañosa, porque decían que los tailandeses salían del cine vomitando ay, no, y es una película más como de, está construida como un falso documental. ajá, o sea, es más, Ajá, es, o sea, no es así, no es como que vayas a ver Saw por la sangre y las ajá, tripas y las vísceras y la violencia, no, sí, es sí, una sí. película como más, pues más mesurada, ¿no? Pero te digo, los trailers, no sé si es tendencia o algo así, pero los trailers ahorita andan muy veiteros, ¿no? Pues se lo necesita, ¿no? Sí Ah, necesitan eso. mm, Que provoca que salgas con, oye, pues yo vi el tráiler que iba a ser así, tú, y me pones algo sumamente contemplativo y una toma que no cambia en 20 minutos. Dices, no, no, espérame, ¿no? no, Aguántame. pero sí es buena peli, de Medium, está chido. Sí, sí, es buena peli. Y quiero terminar este tema, Iván, pues hablando del cine mexicano. Si bien el cine mexicano tiene varias películas que tienen guiños de folk horror, o sea, que sí tienen cosas de folk horror, como La Maldición de la Llorona, no sé si la has visto, esta película de 1963 de Rafael Valedón. Mm, Alucarda tiene algo de folk sí, claro. horror, de Juan López Moctezuma, una película que se llama Sobrenatural de Daniel Kruger de 1996, protagonizada por esta Susana Zabaleta, tiene algo de folk horror. Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, tiene algo, incluso es la historia de la Llorona. Huesera de Michelle Garza Cervera, tiene algo ahí de usar como a chamanes. Desaparecer por completo, no sé si viste esa completa de No, no he visto Luis desaparecer por Javier completo. Enaine, tiene una escena en Xochimilco, también con unos chamanes, que es folk horror, ¿no? Aislamiento, rural, pero tienen como guiños, ¿sí me explico? Y si hay una película, incluso yo me atreví a ponerla en una crítica que es totalmente folk horror y que hoy, que es 17 de mayo, todavía está en cartelera, ya lleva 3 semanas en cartelera, si no me mal recuerdo, es un cuento de pescadores. Qué cosa, Iván, qué cosa de película, si tienen la oportunidad de ir a verla, este es terror bueno mexicano y es un folk horror tremendo. Un cuento de pescadores del director Edgar Nicto, que alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar y entrevistarlo por su anterior película, que es Guachicolero, una persona sumamente amable. Esta película es la mejor cinta sobre horror folclórico mexicano, aseguro yo, me pueden debatir, evidentemente, con una audacia provocativa y una atmósfera escalofriante. Nito se adentra en la leyenda purépecha de la Miringua, para explorar las profundidades de la locura, las obsesiones lacerantes, las frustraciones enquistadas y los actos de venganza y violencia que palpitan en una pequeña comunidad pesquera de Michoacán. Es una película muy interesante, Iván, porque es una película coral, nos cuenta varias historias y está basada en esta parte de la miringa, de la miringua, bueno, así se dice miringa, no espero pronunciarla bien, que cuenta Nito que estaba un día filmando, que estaba en un pueblo de Michoacán pesquero y que le pasaron un libro y que escuchó esta leyenda, ¿no? Y que contaba que es una leyenda pues muy ancestral sobre una persona o un ente blanco que castiga a las personas que tienen exceso o que beben demasiado o que hacen cosas deleznables y los ahoga en las lagunas y ríos de Michoacán, ¿no? De los pescadores y utiliza esa leyenda para contarnos varias historias, son varias historias, una historia de un romance prohibido, de obsesiones, de violencia entre varias familias, para retratar, pues, a partir de la leyenda de esta leyenda ancestral de Michoacán, pues lo deleznable o la violencia, la locura y las obsesiones y aislamiento de los hombres. Una película coral, te digo, muy interesante, con un buen reparto. Ahí está Jorge A. Jiménez, está Alejandra Herrera, está José Meléndez, un gran actor, está Noé Hernández, también uno de los grandes actores actualmente, Renata Vaca. Una película completa, una película con una
fotografía maravillosa, Iván, claustrofóbica por momentos, pero de repente te ponen planos abiertos para mostrarte cómo la neblina te hace pequeño y hace pequeño a todos los personajes. Entonces, se las recomiendo mucho, terror del bueno, terror mexicano, terror folk horror, y creo que la mejor película de folk horror mexicano que se ha hecho. Mi buen Iván, Un cuento de pescadores, aún está en cartelera, aún pueden ir a verla y aún pueden sorprenderse con esta muy buena película de Edgar Nito, Iván. Vayan a verla, 16 de mayo de 2025 es ahorita. Seguramente va a estar en streaming, si ustedes la ven tiempo después de este video, denle una oportunidad, si ya la vieron, pues ahí dejen sus comentarios, ¿no? Yo la voy a ver y la voy a ver por streaming, ahorita no puedo ir tanto al cine como quisiera porque estoy con mi bebé Emiliano y con Vera. Saludos, saludos. Pero sin duda va a ser una de mis primeras que vea cuando llegue en alguna parte, porque Edgar Nito, como sea, pues ya es un director que al parecer entonces ya con esta ya lleva 2 buenas pelis, ¿no? La primera era Guachicolero. Ajá, Guachicolero. Guachicolero, y ya con esta, pues ya suma. Fíjate que yo le encontré como cierta, unos vasos comunicativos, como porque Guachicolero habla y utiliza el fuego como instrumento de miedo, y aquí utiliza el agua como instrumento de miedo, ¿no? Es alguien que creo que sabe utilizar muy bien el aspecto y el entorno y la naturaleza y demás para provocar, si bien Guachicolero no es de terror, ¿no? Pero sí tiene algunas escenas que puede llevarnos para allá. Sí, ahí está la recomendación. Y bueno, si llegaron hasta este momento, les damos las gracias. Dejen su comentario, dejen su like, ¿qué más? Dejen, compartan, y suscríbanse, ¿no? Para ver qué onda aquí. ¿Sí? Sí, que ni siquiera lo presenté, su programa. Cine quiero perderme contigo. Bye.